Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Espero en el Señor que cada uno de ustedes esté muy bien. Para mí es un gozo nuevamente predicar la palabra de Dios por este medio y más en este día que podemos recordar esta excelente noticia, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero hablar precisamente un poquito acerca de la resurrección de nuestro Señor. Fíjate que la resurrección corporal de Jesús es una de las doctrinas esenciales de la fe cristiana por varias razones. La primera razón es porque demuestra su deidad. Jesús es el Dios encarnado. Dice Romanos capítulo 1, versículos del 3 al 4, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de los muertos. Pablo habla muy claro en este pasaje de Romanos que fue declarado nuestro Señor Jesucristo Hijo de Dios después de su resurrección. Por eso podemos decir que es muy fundamental la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero también, ¿sabes? Otra de las razones es porque a través de su resurrección obtenemos el perdón de nuestros pecados. Dice 1 Corintios 15, 17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Pero voy a explicar un poquito más con lo que sigue. Otra razón que yo veo es porque obtenemos nuestra justificación con la resurrección de Jesús. Dice Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La resurrección de Cristo demuestra que Dios el Padre le satisfizo dicho sacrificio. Por lo tanto, nuestro Dios Padre resucitó a Jesús con el poder de su Espíritu. Entonces la humanidad puede ser justificada de sus pecados por medio de Él. Esta justificación la obtenemos a través de la fe en Él y de nuestro arrepentimiento. Por eso es tan importante la resurrección del Señor. Si Jesucristo no hubiera resucitado, nosotros no hubiéramos alcanzado el perdón de nuestros pecados ni nuestra justificación delante de nuestro Padre Celestial. Es muy esencial la fe, en nuestra fe como cristianos, la resurrección de Jesús. Pero fíjate que era muy importante que los discípulos de Jesús fueran afirmados en esta fe. Por eso vamos a estar ahí en Lucas capítulo 24, versículos del 1 al 12. Vamos a estar considerando algunos aspectos de esto. En primer lugar, yo quiero que veamos lo que causa el no creer en la resurrección de Jesús. Lo que causa, fíjate, ¿qué es lo que causa? Estaba pensando, causa confusión, tristeza, desesperanza, angustia, dolor, despropósito en la vida. Cuando nuestro Señor Jesús fue aprehendido, dice la Escritura, que todos los discípulos del Señor huyeron. Dice Marcos 14:50, entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. ¿Cómo estaba el estado de ánimo de los discípulos después de todos estos acontecimientos acerca de la crucifixión de Jesús? Según el relato de Lucas, dice que habían perdido el rumbo. Bueno, lo que luego apreciar, habían perdido el rumbo o el propósito y ahora se encontraban desorientados con respecto a las expectativas que tenían acerca del Señor, el Salvador o Redentor de Israel. Dice Lucas 24:21. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Al leer estas palabras de los discípulos del Señor, me hace pensar cuando nosotros pasamos a veces por crisis de salud, por crisis económicas, por crisis familiares, etc. Siempre es uno tentado a perder el rumbo en la vida y de Dios. Pareciera que nuestro Dios está lejano de nosotros y que no nos escucha cuando nosotros clamamos a Él. Y nuestras expectativas de Él se derrumban, como fue el caso de los discípulos. Sus expectativas acerca de Jesús se les vinieron abajo. Al menos estos dos discípulos que iban caminando rumbo a la aldea de Maús, ellos esperaban que Jesús era el que había de redimir a Israel. Y mira, yo estoy pensando, van platicando, dialogando con nuestro Señor Jesucristo y le dicen, mira, lo crucificaron, lo sepultaron, ya es el tercer día de su sepultura y además, pues hasta ahí ha quedado todo.
Quizás pensaban que el tiempo que pasamos con Él no fue más que un paliativo para nuestras carencias o nuestras necesidades. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel estaba siendo subyugado por el imperio romano. Y yo puedo pensar en estos discípulos diciéndole a Jesús, y mira, ahora yace en una tumba su cuerpo. Se vino abajo todo. Ni hablar, hay que seguir adelante. La vida tiene que continuar. Aunque ellos le dicen a Jesús, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes les dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Pero todo esto pasó en ellos, me pongo a pensar que todo esto pasó en ellos porque no comprendían que Jesús tenía que resucitar de entre los muertos al tercer día. Y creo que esta es una limitante también para nosotros, que no nos cae el 20, como decimos coloquialmente. Y bueno, ustedes saben que los que todavía nos tocó usar los teléfonos, que se les tenía que poner una moneda, y hasta que caía la moneda, entonces entraba la llamada. Por eso digo, no les cayó el 20, en cuanto a los propósitos de Dios y de sus promesas. De verdad, a veces así también nosotros, cuando pasamos por crisis, sentimos que Dios no nos escucha, sentimos que Dios está alejado de nosotros, porque no nos cae el 20, porque no logramos comprender lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Y sobre todo se nos olvida acerca de las promesas que el Señor ha dejado para cada uno de nosotros. Necesitamos de la ayuda de Jesús y de su Espíritu Santo para llegar a comprender lo que está haciendo y lo que va a hacer en la vida de cada uno de nosotros. Los discípulos se encontraban de esa manera. No les había caído el 20 acerca de lo que estaba pasando. Las mujeres que fueron al sepulcro para ungir el cuerpo de Jesús con especias aromáticas, aunque no perdieron su amor por su maestro, se les olvidó la palabra que Jesús les había dicho, que después de sufrir la cruel crucifixión en manos de pecadores, Él iba a resucitar. Pero ellas, por olvidar esta palabra, les había invadido una gran tristeza. Por eso puedo decir que el día viernes y el día sábado fueron días muy tristes para los seguidores de Jesús. Su Señor, su Maestro, había sufrido cruelmente en manos de gente pecadora, de gente mala. Y ahora era domingo, primer día de la semana, y las mujeres dispuestas a ungir el cuerpo de su Maestro se llevan una gran sorpresa. Para esto dice el Evangelio de Marcos que cuando ellas se dirigían al sepulcro de Jesús, se decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Y sorpresa, según Lucas, dice en primer lugar ahí Lucas 24:2, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Primera sorpresa, la piedra que había sellado la tumba de Jesús había sido removida. El Evangelio de Mateo nos dice que hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor había descendido del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Y de miedo de él los guardas que custodiaban la tumba temblaron y se quedaron muertos. Es interesante notar que la piedra fue removida no para que nuestro Señor Jesús saliera de la tumba, sino para que las mujeres se dieran cuenta que Jesús había resucitado. En segundo lugar, otra sorpresa que se llevaron estas mujeres fue que no estaba el cuerpo de su Señor en la tumba. Dice Lucas 24:3, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Así que ellas pensaban que se habían llevado el cuerpo de su maestro a otro lugar. Y mientras ellas estaban desconcertadas por no encontrar el cuerpo de su maestro, dice Lucas que se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes y les dan una gran noticia. Así que en tercer lugar ellas reciben el mensaje de los ángeles. Y la pregunta que les hacen los ángeles a estas mujeres es, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Dice Lucas 24:6, parte A, dice, no está aquí, sino que ha resucitado. Aunque muchos han tratado de negar la resurrección de Jesús, pero Jesús vive. Él no está muerto, Él ha resucitado. Y pienso yo que este sería un buen epitafio para la tumba de Jesús. No está aquí,
sino ha resucitado. Y si duda, entre a la tumba y verifíquelo usted mismo que el cuerpo del Señor no está en la tumba. Dice el Evangelio de Mateo que después de haber recibido este mensaje, las mujeres, y mientras ellas iban a dar estas buenas nuevas a los suyos, unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían sucedido. Y estos sacerdotes, junto con los ancianos, dieron dinero, dice la Escritura, a los guardias, para que dijeran los discípulos de nuestro Señor Jesús que habían venido en la noche y habían hurtado el cuerpo del Señor, estando ellos dormidos. Qué patético argumento para tratar de negar la resurrección de nuestro Señor Jesús. Siempre me pregunto, al ver el argumento de los ancianos y de los sacerdotes acerca de la resurrección de Cristo, si estaban dormidos los de la guardia, ¿cómo se dieron cuenta que fueron los discípulos del Señor los que habían robado el cuerpo de Jesús? Ahora bien, ¿cómo pudieron mover una piedra que según los estudiosos dicen que pesaba más de 1 tonelada sin hacer ruido? ¿Cómo lo hicieron? Y así podemos pensar acerca de su argumento con respecto a negar la resurrección de nuestro Señor. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo fue atestiguada por el apóstol Pedro, por los 12 discípulos. Luego a más de 500 hermanos en la fe se les apareció el Señor, a Jacobo y por último como un abortivo al apóstol Pablo. Esto pienso yo sin contar a María Magdalena. Jesús ha resucitado. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y también vana es nuestra fe. ¿Cómo puedo creer en la resurrección de Jesús sin mirarlo? En primer lugar, a través de la palabra de Dios. Lucas 24, versículo 6, parte B al versículo 7, dice de esta manera: Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Las mujeres tenían que recordar las palabras de nuestro Señor Jesús que les había dicho con respecto a su resurrección. Tomás, discípulo de nuestro Señor, le costaba creer que Jesús había resucitado, porque le costaba creer en la palabra de Jesús. Y Jesús en su infinita misericordia se presenta a sus discípulos a los 8 días después de haber resucitado, estando Tomás presente, y Jesús se dirige a él y le dice: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Y dice la Escritura, entonces Tomás respondiendo y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Se es bienaventurado, dichoso o feliz los que no ven y creen en la resurrección de Jesucristo, porque obtienen el perdón de sus pecados y su justificación ante el Padre Celestial por creer en la palabra del Señor y Salvador. Qué importante es que nosotros creamos en la resurrección de nuestro Señor Jesús. De verdad, si Jesús no hubiera resucitado, como dice Pablo, vana es nuestra predicación, vana también es nuestra fe. Pero nosotros adoramos y seguimos a un Dios vivo, a su Hijo Jesucristo que lo resucitó de entre los muertos. ¿Qué debemos hacer si nosotros hemos recibido y hemos creído en la resurrección de Jesús? Pues lo mismo que hicieron estas mujeres. Dice Lucas 24, versículos del 8 al 9, entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Nosotros debemos proclamar esta buena noticia, que Jesús no solamente murió, no solamente fue sepultado, sino que resucitó al tercer día. Y ahora está sentado a la diestra del Padre, abogando por todos aquellos que se acercan a Dios por medio de Él. La Escritura nos enseña que Jesús, después de andar 40 días en esta tierra dando mandamientos a los hombres, ascendió a los cielos. Él está sentado a la derecha del Padre, abogando por todos los que nos acercamos a Dios por medio de Él. Dice Lucas capítulo 24, versículos 44 al 49, y les dijo: estas son las palabras que os hablé,
estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¿Te das cuenta? Jesús, después de haber resucitado, les dio estas palabras a sus discípulos. Y les dijo que tenía que predicarse este evangelio, tenía que predicarse esta buena noticia para el arrepentimiento y el perdón de los pecados de las personas. No solamente en Jerusalén, sino en todas las naciones. Tenían que empezar desde Jerusalén. Y entendiendo con esto que a través de la resurrección de Jesucristo, también los discípulos lo iban a hacer en el poder del Espíritu Santo, en el poder del Señor. Por eso, si tú no crees en la crucifixión y resurrección de Jesús para el perdón de tus pecados, yo te animo a que lo hagas. Y no seas como Tomás, que coloquialmente dicen: yo como Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Recuerda lo que Jesús dice, que son felices, dichosos los que no hemos visto o los que no vimos resucitar a Jesús, pero creemos en su resurrección. Jesucristo vive. Jesucristo está a favor de nosotros. Y Jesucristo quiere perdonar tus pecados para que tú puedas ser feliz, puedas tener esa dicha de que un día, el día que Dios permita que nosotros cerremos nuestros ojos en esta tierra, los abramos allá en el cielo por haber depositado nuestra fe, nuestra confianza en el sacrificio, en la sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y como dijo el apóstol Pablo, si Jesucristo vive, nosotros también viviremos. Tú puedes acercarte al Señor, creer en el sacrificio de Cristo, creer en su resurrección, para que obtengas el perdón de tus pecados y seas justificado delante del Padre. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, porque a través de tu palabra tú nos dejas plasmado que nuestro Señor Jesús no se quedó en la cruz del Calvario, sino que fue sepultado. Pero al tercer día, el primer día de la semana, tú lo resucitaste con el poder de tu Espíritu, para que todos aquellos que nos acercamos a Él a través de nuestra fe y del arrepentimiento, obtengamos el perdón de nuestros pecados. Si Jesucristo no hubiera resucitado, vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe. Pero nosotros adoramos y creemos en un Jesús vivo, en un Jesús que no se quedó en una cruz, en un Jesús que después de haber resucitado anduvo 40 días en esta tierra dando mandamientos a los hombres, y después de eso ascendió a tu diestra, Padre Celestial, y ahora está sentado a tu derecha para que abogue o está abogando por todos aquellos que nos acercamos a ti por medio de Él. Señor, ayúdanos. A veces perdemos el rumbo, a veces pensamos que tú estás lejos de nosotros cuando pasamos por diferentes necesidades. Pero no es así. Tú estás vivo y estás presente y estás viendo a cada uno de nosotros. Abre nuestro entendimiento, que sea tu Espíritu Santo obrando en nuestra vida para comprender lo que tú estás haciendo en nosotros. Bendecimos tu nombre y gracias por todo en Jesús. Amén.